bueno, nunca he participado en un congreso de este tipo, pero quiero unirme a esto agradeciendo a los organizadores y a Javier Palicio, que es un motor de todo ello, y discutir con ustedes lo que es la medicina personalizada de precisión o iMedicine o individualizada, que es parte de lo que el futuro es y que ya está aquí. Y acá tenemos la habichuela de Chicago, de aquellos que conocen Chicago, que tiene muchas cosas famosas, pero esto es de las cosas más nuevas. Bueno, las enfermedades, ¿no? ¿Qué son las enfermedades? ¿Por qué ocurren? Bueno, ocurren un poco por conducta individual y no tan individual, porque nosotros estamos bombardeados muchas veces por los reclamos de qué es lo que tenemos que consumir y qué es lo que no podemos consumir. Y eso, por supuesto, causa enfermedades. De lo que sabemos más de la ciencia ahora, bueno, podemos entender y saber cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, las drogas. Si analizamos las aguas servidas de toda una ciudad de Madrid, vamos a saber qué drogas se están utilizando hoy en día, hoy o este mes, en la ciudad. Digo drogas, medicamentos, digo también las drogas ilegales. O sea que todo lo que hemos aprendido en la ciencia podemos ahora entender mucho más y reaccionar a ello también para ver bueno, qué tipo de enfermedades tenemos, qué tipo de medicamentos estamos utilizando. Otro tipo de enfermedades son las enfermedades infecciosas. Acá muestro el mosquito, pero por ejemplo, si miramos las búsquedas de Google, podemos saber, por ejemplo, cuándo empieza la temporada de las infecciones virales. Si miramos las aguas servidas de una ciudad, podemos saber qué tipo de virus es que está haciendo, porque podemos secuenciarlo. Otra parte es que ocurre por el medio ambiente, que claro, las ciudades ahora están abocadas, las comunidades están abocadas de sí tener progreso, de sí hacer cosas por el futuro o manufacturar, fabricar cosas, pero por ejemplo si alguno va a Beijing, sabe que el costo de la incidencia del EPOC va a ser escandaloso o mayúsculo, y eso es otra parte de lo que nosotros ahora estamos entendiendo y podemos reaccionar. Y después vemos la parte genética, que de la que voy a hablar un poquito más, porque allí es donde creo que hemos hecho bastantes progresos, y cómo responder a eso es una responsabilidad de todos nosotros. Yo creo que la medicina como se está practicando ahora, mismo ahora, es una medicina anticuada. Es una medicina que para todo el mundo, o sea, si tenemos dolor de cabeza, bueno, damos aspirina, si tenemos antibióticos, a veces no sabemos exactamente cuál antibiótico. Y me acuerdo siempre unas palabras de un profesor mío que decía que yo de todas las medicaciones que tengo, solo tengo los efectos secundarios. Nunca me pega. Entonces, creo que la medicina es así. Y eso es lo que promueve lo que estamos hablando ahora, la medicina personalizada. Pero para llegar a la medicina personalizada, tenemos que empezar por algún lado. Y bueno, ¿qué es lo que estamos utilizando ahora? Yo creo que hasta ahora seguimos una gran parte de lo que, como tratamos a los pacientes, es por lo que el periodo de los descubrimientos geniales y descubrimientos incidentales, que fue hasta los 1960. Y el ejemplo prototípico de eso es el descubrimiento de la penicilina. Octubre 28 de 1928, en el laboratorio del profesor Fleming, hubo una placa de Petri que se descubrió que estaban acá teniendo un cultivo de bacterias
y se descubrió que había una contaminación. Para aquellos que están en la práctica de medicina o que fueron estudiantes de medicina o biólogos, saben que es un hecho muy común, que se contaminan las placas y se tiran. Pero lo que él o la gente en su laboratorio notó, que había un halo, que esa contaminación de hongos en realidad inhibía el crecimiento de bacterias. Y el genio del descubrimiento incidental fue aislar lo que producía ese hongo de penicillium, y de eso crearon la penicilina. Y la penicilina a partir de 1945 se empezó a utilizar masivamente, y todos los antibióticos. ¿Cuál es la implicación de esa que yo les quiero dar? Es de que hasta que se descubrieron los antibióticos, si uno tenía una infección seria, el 75% de los pacientes se morían. Ahora, a 75 años después de que se empezó a tratar pacientes con antibióticos, si uno tiene una bacteria, una infección resistente, el 75% de esos pacientes también se mueren. Y lamentablemente tenemos muchas enfermedades resistentes. Ahora, yo lo que siempre les pregunto a los estudiantes de medicina cuando entran, les digo, ¿y por qué les parece a ustedes que tenemos resistencia a antibióticos? Podría preguntarles también a ustedes. Y por lo general lo que me contestan, bueno, es que la gente, los médicos, prescriben demasiado, los pacientes toman antibióticos para enfermedades virales. Eso es parte de la verdad. En realidad ustedes, estoy seguro que no saben, que el 90% de los antibióticos se usan no para uso humano, para uso de engorde ganadero y de animales. Porque allí el ganadero, si le cuesta $5, por ejemplo, 5 euros, de engordar un ternero, él va a recuperar 15 euros porque engorda mucho más. Ahora, ¿cuál es el efecto de eso? Los antibióticos tienen un efecto de modificar el microbioma y que uno aumenta de peso si lo usa totalmente, todo el tiempo, no a niveles de bactericidas, sino a niveles de mantenimiento. Y en realidad, las resistencias son por el uso indiscriminado y no bien pensado de una manera societal de cómo utilizamos los antibióticos. Así que aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos el otro día nos mostraron un mapa de que tenemos una epidemia de gordura, o sea que hay gente muy obesa en Estados Unidos. Y la relación en los estados de cuánto es el nivel de obesidad se correlaciona 1 a 1 casi con el consumo, la venta de antibióticos en ese estado, el consumo para ganadero en ese estado. O sea, es una cosa importante. Entonces les digo, sí hubo un descubrimiento muy importante. Ya 75 años después tenemos mucha resistencia, y eso porque no tenemos una manera programática de entender cómo se usa y cómo tenemos que usarlo en el futuro. Se está pensando ahora que los antibióticos, si podemos regularlos para que no se usen de manera indiscriminada, y también para que no lo produzcan tanto las compañías, sino que ajustar, hay estudios de ajustar a una nueva manera de producirlos que sea también regulada de una manera diferente. Pero es un tema separado y que no voy a insistir ahora. Otro ejemplo que les quiero decir sobre descubrimiento de medicina fue hasta los años 2000 más o menos, que fue lo que se llama high throughput, o sea, se ponía células cancerígenas, otro tipo de células, y se probaba con muchísimos millones de compuestos para ver cómo las células respondían. Y así es como se descubrió, por ejemplo, las estatinas. Las estatinas, todos que disminuyen el colesterol. Y eso fue Akira Kendo del Japón, que fue uno de los descubridores, tuvo el premio Lasker por eso. Toda gente mayores de 50, que acá hay algunos, seguramente están en estatinas, porque está probado que mejora la sobrevida porque disminuye el nivel de colesterol. Eso es la
parte segunda, lo que llamo de la medicina, cómo evolucionó. Y ahora estamos entrando en la era de la medicina personalizada o de precisión o individualizada, o como el iPhone, la iMedicine. ¿Qué es lo que le llamamos a eso? Y yo creo que empezó con la secuencia del genoma humano, que fue en 2001, con un costo de $3 billones, se secuenció el genoma humano y allí hubo muchos titulares en muchos diarios, muchas revistas, como esta, por ejemplo, que los medicamentos del futuro, ahora que sabemos eso, van a tratar todas las enfermedades. Bueno, como digo ahí, el costo del genoma humano de secuenciarlo ha ido bajando y ahora es más o menos unos $1.500. Yo creo que en 10 años va a costar cerca de $100. Y ahora algunos países están pensando de que todos los bebés que nazcan, secuenciar a todos y tener cuáles son las predisposiciones genéticas para enfermedades. A mí me parece que es un progreso, claro, porque uno sabe cierto tipo de cosas que quiero hablar con ustedes un poquito después, pero ¿y quién va a tener la información? ¿Y cómo se va a utilizar esto? ¿Y cómo vamos a responder de eso? ¿Y quién va a tener el coste? Son preguntas que quiero que lo piensen, pero es muy posible que en 20 años todos los españoles que nazcan van a tener la secuencia del código genético. Bueno, hablando de ello, ya en Estados Unidos hay una compañía, claro, siempre que hay un invento hay alguien que quiere, tener dinero por eso, ¿no? O sea, es parte natural del sistema que estamos viviendo. En Europa está prohibido esto todavía, pero va a aparecer, les puedo asegurar. Se llama 23 y yo, los 23 cromosomas y yo. Y ya hay unos 10 millones de personas que pagaron 100 o 200 euros y pueden saber de qué origen son. Como en Estados Unidos hay gente y otros lugares que procedemos de diferentes lugares, eso les da, por analizando lo que se llama los SNPs, los Single Nucleotide Polymorphismos, les da una información de dónde proveemos. O sea, algunos de Neandertal, o sea, y de las penínsulas ibéricas, de África, de diferentes lugares. Pero también da información sobre predisposición a unas 280 enfermedades. Creo que ahora están cerca de 400 enfermedades. ¿Ustedes lo harían? ¿Qué es la importancia de eso? Que eso va directamente, no va a través del médico. Uno compra algo y con la información que tiene, que puede ser muy diferente de acuerdo a la educación que tenga, de acuerdo a la sensibilidad que tenga, ¿qué es lo que va a hacer con ello? Bueno, un estudio ya viejo ahora mostró que casi el 60% no hace nada. Lo tiene como una información. Algunos que dicen, bueno, estoy predispuesto a la hipertensión o la diabetes, bueno, empieza a comer un poco diferente. No tanto el jamón de jabugo, quizás voy a hacer algunas verduras, unas menestras o otras cosas. Otros empiezan a ejercitarse, otras toman vitaminas, otros le piden al médico para que le den, por ejemplo, si están predispuestos a diabetes, que empiecen con las metforminas y otras cosas. O sea que se secuenció el genoma humano, ya una compañía lo está mandando, ya creo que hay cerca ahora se piensa cerca de un 5% de la población de Estados Unidos ya se lo ha hecho. La compañía, por supuesto, le vende de una manera no identificable, eso también a compañías de medicamentos para que exploren un poco qué medicamentos son mejores para ciertos pacientes. Y bueno, y ahora estamos llegando, la población ha cambiado. O sea, nosotros algunos de los que estaban vivos en 1950, que había solamente 2.6 billones de personas, ahora vamos a ser 7, o sea, triplicamos la cantidad de personas, triplicamos las posibilidades
en diferentes países. ¿Vamos a poder practicar o hacer la medicina como lo estamos ahora, con médicos primarios que tengan un consultorio y se sienten y escuchan al paciente? Yo creo que no. Ya algunos sabrán que compañías como Google y Amazon están pensando cómo hacer la medicina del futuro, que a través de una banda se va a poder medir, se mide la presión arterial, el ritmo cardíaco, o sea, si hay una arritmia, hay una alarma que suena, la glucosa, algunos electrolitos. Si uno tiene una infección, la fiebre, o sea, que algún lugar puede enseguida reaccionar. En China, por ejemplo, que he visitado, hay hospitales de 50.000 pacientes. Bueno, la capacidad no va a dar. También los alimentos. Alimentos, pensamos que ahora producimos alimentos para unos 12 billones de personas. O sea que hay capacidad también para que crezcamos más. La mayoría ahora, todo lo que se tira, muchos alimentos, como ustedes saben, muchos se utilizan en otras cosas, pero la medicina va a tener que cambiar necesariamente para poder responder a ese crecimiento y también a la complejidad de algunas cosas que aparecen. Por ejemplo, hay enfermedades que antes no conocíamos. El SIDA no se conocía. ¿Y cómo respondemos a eso? Ahora estamos escuchando sobre el Zika. Ustedes no tienen acá, pero el ébola. Son enfermedades que aparecen y los científicos tenemos que responder a eso y encontrar curas. Pero no solamente los científicos, porque esa es la parte que me gustó mucho lo que ustedes estaban diciendo sobre la parte participatoria y de la que les voy a hablar un poco ahora. Por ejemplo, esto. El diagnóstico de preimplantación. Alguna gente piensa que en 50 años no vamos a tener bebés de la manera que tenemos, sino que se va a hacer todo fertilización in vitro para estar seguros que los niños van a nacer sanos. Hablamos, por ejemplo, de la fibrosis cística. Los hombres que tienen fibrosis cística son infértiles, afértiles, pero las mujeres no, y quieren tener bebés. Bueno, ahora, claro, la fibrosis cística, hace 40 años, la gente vivía hasta los 15 años, 20 años. Ahora no, los pacientes viven hasta mucho más, y me alegró tener acá un paciente de fibrosis cística, y además ahí está el trasplante que puede meter. Pero si un padre diría, yo voy a concebir, o sea, si una mujer que va a concebir un hijo tiene el 50% de tener un hijo de fibrosis cística, o decir, no, yo voy a seleccionar el huevo que no tenga esa mutación y quiero tener un niño normal para que no tenga que pasar por todo lo que yo pasé, ¿ustedes qué dirían? ¿Lo justificarían? Uno podría decir que sí, porque además, bueno, si tiene $30,000 para hacer eso, podría decir que sí, que quisiera tener un niño sano. Pero ustedes se imaginan que algunos van a querer hacerlo porque seleccionar, y voy a hablar de eso un poco después, de que sean más altos, o que puedan jugar como Ronaldo o Sergio Ramos, o ser inteligentes como Einstein. Otra parte que quiero nombrarles es, por ejemplo, las consideraciones éticas. Por ejemplo, sobre el cáncer de mama. Ustedes saben que ahora sabemos que muchas mujeres mueren porque tienen mutaciones en algunos genes, por ejemplo el BRCA, que predispone y van a tener el cáncer de mama. Les voy a describir un caso hipotético, a ver qué les parece. Una señora de 42 años acaba de descubrir que tiene cáncer de mama y tiene una mutación de BRCA. Sabe que su madre falleció a los 50 años de eso y su tía a los 45 años. Y ella decide, entonces, tiene cáncer de mama y decide, por supuesto, operarse, quimioterapia, está respondiendo.
y tiene una hija de 18 años que está por ir al colegio, a la universidad. ¿A usted les parece que ella le tiene que decir a la hija que se haga el examen eso para ver que tenga el cáncer, que tenga la posibilidad del cáncer o no? Bueno, algunos dicen que sí, y otros dicen, bueno, pero es una chavala, tiene 18 años, que se vaya a la universidad, ¿para qué necesita la preocupación? Y esa señora, en el caso hipotético que le estoy dando, decide no decirle. Pero a los 2 años se da cuenta, leyendo, de que la penetración del cáncer a veces varía, no solo ocurre a los 40 años, a veces le pasa a personas de 20 y tantos años. Y decide decirle a la hija, que tiene ahora 21 años, que sí, que ella tuvo esa mutación, la madre, que ella se haga el test. Se hace el test la hija y tiene la mutación. Pero a esta altura ella tiene un novio y se quiere casar. Ella tiene que decirle al novio que ella tiene esta mutación y que tiene la posibilidad que sus hijos también tengan o no. Bueno, sí, o sea, es una consideración ética de lo que la medicina más moderna de determinación genética nos permite, y que no creo que solamente los científicos, como les voy a mostrar, tengan que hacer la decisión. Y también allí hay una cuestión de sociedad también, ¿no? Por los costes, por las partes morales. Y el chaval que está con ella, ¿cómo va a reaccionar? Dice, bueno, yo te quiero por otro lado, bueno, pero si tiene ese defecto, bueno, si uno sabría que, yo qué sé, su esposo, su esposa le va a pasar una cosa así, o tiene otras cosas, enfermedades mentales, alcoholismo, etc., ¿cómo reaccionaría? Esa es una cosa. La otra parte que quiero discutir con ustedes es la parte de lo que se llama surrogates, o acá se llamaría vientre de alquiler, que ustedes saben que muchas parejas no podían tener hijos naturalmente. Sí podrían tener fertilización in vitro, pero por alguna razón, en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, algunas enfermedades las mujeres no pueden tener el hijo a término. En muchos lugares es legal. Por ejemplo, en Illinois, donde yo vivo, es legal. Y, por ejemplo, parejas gay de hombres tienen alquiler de vientre, o también pacientes que tienen ciertas imposibilidades lo tienen. Y uno diría, bueno, también tiene un coste y está muy bien. Claro, es la posibilidad de tener hijos para parejas que nunca hubieran podido tener hijos. Pero no voy a nombrar el nombre de actrices, pero varias actrices ahora, por no engordar, le pagan a mujeres en la India o en otros lados para que ellos tengan sus hijos. O sea, fertilizan con el marido, pero ellas no lo tienen por vanidad o por posibilidad o por un montón de cosas. O sea, lo que les quiero decir es que sí estábamos progresando mucho, pero también las decisiones que hacemos, ¿de quiénes son solamente? De la persona que tiene la posibilidad de eso, la desigualdad económica, un problema social, la iglesia, la ley. Por ejemplo, acá en España no hay posibilidad de embarazo de subrogación o de vientre de alquiler, pero en muchos lugares hay, y me imagino que en España también va a haber y va a tener implicaciones diferentes. De lo último que les voy a hablar es en realidad de una invención, el descubrimiento de un español, del doctor Montoya, que yo espero que tenga el premio Nobel por eso, aunque hay muchas disputas. CRISPR es la posibilidad de editar el gene, o sea, en vitro o también en adultos. Por ejemplo, si alguien tiene un cáncer, si se le saca la mutación y se le pone el gene normal, entonces la gente estaría curada del cáncer. En realidad es una observación en bacterias. Las bacterias, ustedes saben que los virus invaden nuestras células y otras células y toman
control de la parte genética de esa célula para procrearse y para hacer más virus. Las bacterias tienen una manera natural que nosotros descubrimos, digo nosotros los científicos, en realidad el doctor Montoya fue de los primeros, para escindir, sacar ese virus, ese DNA del virus y restaurar su parte genética normal para volver a estar normal. Entonces, por ejemplo, hace 3 años ya, en la China, un grupo empezó a editar células e inyectarlas para pacientes con cáncer de pulmón. Imagínense, curar el cáncer modificando, o sea, corrigiendo la parte genética. Pero este año, ahora, hace unas semanas, el doctor He Zhengyu de Shenzhen de la China fue despedido de su trabajo porque él decidió de hacer en unos niños chinos, hermanos mellizos, de sacarles el gene CCR5, que es importante, ese gene regula la infección de HIV, del virus de SIDA. Y él decidió hacerlo sin, por supuesto, con una información limitada. Esos niños no van a poder tener SIDA, pero ahora se piensa que van a vivir mucho menos, porque no se sabe todavía las consecuencias. Lo que quiero decir con eso es que la ciencia avanza a veces muy rápido, y si no lo pensamos bien, pacientes sobre todo, la sociedad, los filósofos, la iglesia, la ley, para poder regularlo, vamos a tener mucho descontrol y a veces podemos crear monstruosidades, digo, a nivel global que no vamos a poder determinar. Este doctor, él seguramente pensaba que quisiera hacer una cosa buena, que los pacientes no tuviesen el SIDA, pero les va a cortar la vida. ¿Por qué? O sea, ¿quién realmente puede decir, no, yo quisiera hacer eso? En Estados Unidos, por lo menos, y acá también, siempre hablamos de la parte participatoria. O sea, le mostré el ejemplo de 23 y yo, donde uno adquiere información sobre posibilidades que uno tenga enfermedades de algún tipo y cómo va a actuar. Bueno, este estudio, que yo creo que fue interesante, donde en pacientes, en una revista muy prestigiosa de Estados Unidos y del mundo, es de que se vio los pacientes que tienen predisposición al Alzheimer. Si uno tiene la parte genética de mutación en la ApoE4 epsilon, está predispuesto a Alzheimer. Y lo que ellos hicieron es lo siguiente. A esos pacientes que tenían esa predisposición, a un 50% les dijeron que tenían la predisposición, a 50% no les dijeron nada. Y los pacientes a los que les dijeron desarrollaron síntomas mucho más rápido a los pacientes que no le dijeron. Eso va contrariamente a lo que nosotros estamos pensando ahora, pero yo se los quería también presentar para mostrarles las ambigüedades y cómo es qué es lo que está pasando con alguna información y cómo reaccionar a ella. Para terminar, quiero mostrarle otras cosas. Tengo, creo, 1 o 2 slides. La medicina personalizada es la medicina de las 4P y las voy a enumerar en un segundo. Pero también está toda la parte de dónde vivimos y cómo vivimos. Este es un estudio interesante del subte de Londres, que si uno se sube en esta estación de subte, la expectativa de vida que tiene es de 78.5 años. Pero si se baja 6 kilómetros después y 6 estaciones después, allí la expectativa de vida son 5 años menos. No sé cuántos de ustedes escucharon hace un mes un estudio en Estados Unidos de que en Chicago, donde yo vivo,
en un barrio, si uno vive en un barrio, la expectativa de vida es de 90 años, y 10 kilómetros más al sur la expectativa de vida es 60 años. O sea, la complejidad de la vida en la sociedad de ahora es tan importante que necesitamos tener, como acá tenemos de gente de calidad, de inspector de calidades o de Madrid, o sea, de gente que piense un poco de las implicaciones y de las soluciones. Por ejemplo, vivir en sociedades, ahora nos movimos, o sea, yo estuve paseando ahora por este hermoso país que tienen ustedes, y por Galicia, por Asturias, por los Países Vascos, y uno ve las praderas y bueno, se están despoblando hacia las ciudades. Y sin embargo, ahora en las ciudades estamos viendo que hay un aumento muy grande de ciertos tipos de enfermedades, por ejemplo, autismo, depresión, infertilidad, sobre todo en el hombre, que aparecen. Y bueno, esas son todas reflexiones que no creo que le podemos dejar solo a científicos que solucionen. Sí pueden descubrir, pero cómo implementarlo y qué pensar con ello, necesitamos el input de mucha más gente. Solo brevemente, porque este es el grupo de pacientes de enfermedades respiratorias, en cada uno de ellos tenemos ahora medicaciones muy más nuevas, del asma, EPOC, fibrosis cística, cáncer de pulmón, que era antes muy nihilista, y también fibrosis pulmonar, Pero, por ejemplo, quería traerles a colación. La fibrosis cística, hay ahora moduladores de canales del CFTR, del canal de sodio, que restauran, que le dan una vida normal a un paciente de fibrosis cística, lo cual es fabuloso, pero cuesta $300,000 al año en Estados Unidos para cada paciente. Bueno, ¿quién determina los precios? ¿Por qué cuesta eso? ¿Por qué? O sea, ¿quién decide un poco todas esas cosas? Lo que quise hacer hoy es reflexionar un poco sobre lo que sabemos, lo que la ciencia nos ha enseñado, y que tenemos que tener esas conversaciones para poder solucionarlo, porque como alguien dijo, todos vamos a ser pacientes, pero queremos tener una calidad de vida mejor que la ciencia lo permita. Por ejemplo, las cosas digamos, más, lo que más podamos comprar, lo más barato de comprar es afectar lo que nosotros sabemos, o sea, el consumo de tabaco, el consumo del alcohol, el ejercicio y lo que consumimos, son las cosas que podemos prevenir, y quizás tenemos que enfocarnos justamente en eso, de prevenir de ser pacientes y cómo podemos hacerlo, que también no es una cosa de científicos solamente. Y terminando ya, ¿qué es la medicina personalizada y de precisión? Yo creo, el doctor Leroy, que lo propuso, tenía las 4P, yo propongo 5P. Uno es predictivo, o sea, si todos vamos a tener el código genético o sabemos por la herencia de nuestros padres, si sabemos que vamos a tener si estamos predispuestos a la hipertensión, bueno, vamos a quizás no comer tanta sal o ejercitarnos más. ¿Qué es lo preventivo? Hasta ahora lo preventivo, lo que usamos son las vacunas. Y también tenemos discusiones. En Estados Unidos, al menos, hay gente que no quiere echarse la vacuna contra la gripe. Grave error. Yo veo todos los años pacientes jóvenes que vienen a los 20 años, 25, 30 y se mueren porque no se han dado la vacuna. Lamentablemente tampoco las vacunas son universales, pero eso es así. Pero otras cosas preventivas es, bueno, ¿dónde vamos a poner nuestras fábricas que producen toda la polución? Ahora se están poniendo en lugares donde no se pueden poner, en lugares más pobres, o sea que hay una desigualdad. El problema de desigualdad en el mundo es un problema ético de medicina también. Participatorio. Eso es una cosa muy importante. Hoy estuve realmente inspirado escuchando de la parte participatoria de pacientes, de médicos de primera línea. Pero ustedes saben que la parte participatoria
quiere decir diferente en diferentes lugares. Yo he visto pacientes que tenían cáncer diseminado, se estaban muriendo y querían ese tratamiento. Otros dicen, bueno, eso viene de Dios, así que voy a aceptar y no necesito a nadie. O sea, es una discusión ética, filosófica, pero sí queremos que los pacientes sepan y puedan modular los tratamientos. Como les mostré también en un caso de Alzheimer, quizás en esos pacientes no. Y la última parte es la parte programática. En Estados Unidos, en los países desarrollados, siempre decimos que el paciente es responsable de lo que hace. O sea, si uno fuma y toma, bueno, si tiene esa enfermedad, tú te la has merecido. Bueno, no es tanto así. Cuando hay diferencia de expectativa de vida, donde uno nace de 30 años, no es una cuestión programática. Si en algunos lugares en Estados Unidos uno no puede comprar una verdura por 20 kilómetros y sin embargo, que me perdone el McDonald's, pero comprar una hamburguesa y una Coca-Cola llena de azúcar le cuesta más barato que una banana. O sea, necesitamos un poquito también de eso. El propósito de mis reflexiones es iniciar esa conversación porque creo que vamos a necesitar, estamos en eso todos juntos y para mí fue muy inspirador estar hoy acá, escucharlos a ustedes y yo espero también haberles proveído un poco de algunas reflexiones para que ustedes las reflexionen y lo podamos discutir juntos. Muchas gracias por su atención.